por esa presentación. Ahora vamos a dar inicio al tema a exponer. La hora dorada simboliza la lucha de la vida contra la muerte. Para saber cuándo utilizamos este tiempo debemos definir dos términos, que es emergencia y urgencia. También hablaremos sobre distribución trimodal, su participación en la etapa extrahospitalaria e intrahospitalaria y por último su innovación. Emergencia y urgencia son términos que asociamos a una situación de salud en la cual la persona necesita ayuda de manera rápida. Estos términos se pueden llegar a confundir. Esta confusión provoca un colapso en los servicios de urgencia y quejas de pacientes que no son atendidos por orden de llegada. Cuando hablamos de una situación de urgencia, es una situación de salud que se presenta de forma repentina sin riesgo de vida aparente. Un ejemplo son casos de hipertermia, heridas simples, hipertensión o cuadros diarreicos. Esta no puede demorarse más de 6 horas, ya que puede comprometer la vida del paciente, ya que ésta se agrava y convertirse en una emergencia. Esta es una situación de salud, una situación crítica de aparición brusca, que pone en peligro inminente la vida del paciente y que requiere de una actuación inmediata. Generalmente necesitan hospitalización, requieren una atención en la escena y cuidados de manera inmediata. Aquí entra en juego la hora dorada. Lo podemos definir como un intervalo de tiempo que abarca desde que tiene lugar un accidente hasta los 60 minutos posteriores. La hora dorada es figurativa y no una descripción literal. No todos los pacientes pueden utilizar este tiempo debido a factores externos como son a qué distancia está el hospital, qué equipaje tiene la ambulancia, qué presenta el paciente, cuál fue el mecanismo de lesión. No es lo mismo atender una emergencia en un lugar urbano a atenderlo en un lugar de difícil acceso. La mortalidad del paciente politraumatizado, que es donde se utiliza más que todo este tiempo, consta de 3 tiempos que nos muestran que los pacientes pueden fallecer dependiendo de las lesiones presentadas. La primera es de forma inmediata, la cual ocurre instantáneamente a los pocos minutos y es debido a lesiones incompatibles con la vida, tales como lesiones encefálicas, lesiones cardíacas o desgarro de grandes vasos y lesiones medulares. La otra etapa es de manera precoz, la cual ocurre en las primeras 4 horas tras el ingreso hospitalario. Se puede ver a choque hemorrágico o a TC grave. El último tiempo ocurre de forma tardía. Esta pasa en días o semanas tras el ingreso. Esto se debe a lesiones o consecuencias, más que todo a secuelas, por ejemplo, cerebrales o fallos multiorgánicos. La etapa extrahospitalaria es un momento crucial para iniciar la atención en pacientes críticos. Ustedes saben que los pacientes, que el personal prehospitalario tiene o porta un logo, que es la estrella de la vida. Esta estrella tiene 6 puntas y cada punta simboliza un momento en la atención del paciente. El primero es detectar. Aquí es la llamada de emergencia, es el despacho, oficina que canaliza los recursos, entiéndase paramédico, policías o bomberos. Básicamente la llamada 911 o la llamada 711 dependiendo del número que tengan de emergencia. Luego está la alerta. Aquí el personal es notificado y luego hacen una respuesta, la cual el personal se prepara para ir al lugar del incidente. Ellos pueden disponer ya sea de transporte terrestre, moto, chasis, ambulancia o marítimo o aéreo, dependiendo de donde se encuentre el escenario del paciente. Esto puede suponer una diferencia en su atención, ya que, como recordemos, no es lo mismo atender a un paciente en un ambiente urbano que en un ambiente de difícil acceso. En los cuidados de la escena, aquí el personal de atención llega al escenario y primero debe valorar la seguridad de la escena, porque primero tenemos que estar
seguros que nosotros vamos a estar bien al momento de tener al paciente. Si se pudo realizar la escena segura, pues se procede al manejo inicial del paciente haciendo el XABCD, priorizando las lesiones que pueden comprometer la vida en ese momento. Luego, pasamos al otro punto que es cuidados en el transporte. Aquí ya tenemos al paciente abordado en la ambulancia y se puede proceder de manera más minuciosa haciendo un examen físico segmentario, cateterizando vías periféricas, todo lo que, dependiendo del trauma que padezca el paciente, pero ya podemos abordarlo de mejor manera en la ambulancia. Y aquí ya tenemos que tener una noción de qué hospital lo vamos a llevar. Va a ser hospital tipo 1, 2, 3 o 4, depende de las lesiones que presente. Pero en términos generales deberemos dirigirnos al centro hospitalario más cercano. Por último, tenemos el cuidado definitivo. Aquí el prehospitalario va a presentar al paciente. Le va a decir qué fue lo que pasó, qué edad tiene, cuál fue el mecanismo lesional y el tratamiento que se aplicó durante la ambulancia, para que así el personal que reciba al paciente esté al tanto de lo que sucedió con él. Una vez ingresado el paciente al centro hospitalario, la enfermera de triaje clasifica a los pacientes según su estado clínico. Si el paciente deambula, se considera color verde, pero se mantiene bajo observación. Si el paciente llega con un llenado capilar menor a 2 segundos o una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, se considera color amarillo de segunda prioridad. Ahora bien, si llega un paciente con politraumatismos generalizados, inconsciente, sin respuesta al llamado, debe de ser trasladado directamente al área de reanimación, donde debe estar capacitado para brindarle los cuidados básicos y avanzados a los pacientes críticos. Actuamos en las características de las lesiones sufridas, evaluando así sus signos vitales y el mecanismo de la lesión. Lo primero que evaluamos en un paciente es la presencia de pulso y respiración. De no estar presentes estos signos, comenzamos con las maniobras básicas avanzadas del RCP, liderizados por el personal médico de respuesta inmediata, haciendo énfasis en los acrónimos y algoritmos establecidos. Hablamos de las 5H y las 5T, seguido de eso de la escala de Glasgow, temas que serán expuestos más adelante en el simposio. Mantener una vía aérea permeable seguido de una ventilación mecánica adecuada, con una saturación de oxígeno que se mantenga por encima del 94%, dependiendo de la patología que padezca el paciente, siendo esta una de las acciones principales en pacientes críticos, debido a la sensibilidad isquémica. Como dato curioso, tenemos que algunas de estas células comienzan a morir en menos de 5 minutos después de haberse interrumpido el suministro de oxígeno. La pérdida de volumen sanguíneo debe de reponerse con sangre, sin pruebas cruzadas, ya que sabemos que en el caso de emergencia no se debe de realizar este tipo de pruebas. Seguido de un electrocardiograma con gases arteriales y un monitoreo con canografía. Todo esto si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica invasiva. Cateterizar 2 vías periféricas de gran calibre, esto con la finalidad de transfundir líquidos y hemoderivados. Realizar una prueba de glucosa para detectar la hipoglucemia, ya que el cerebro depende del aporte continuo de glucosa para su buen funcionamiento. De no padecer esto o de interrumpirse esto, se puede ocasionar un daño neurológico en el paciente. Estas acciones deben de realizarse de forma simultánea para posteriormente llegar a un cuidado que podrían ser en la unidad de quirófano o UCI. El equipo debe estar probado, organizado y localizado que de tal manera el personal de guardia que se encuentra en ese momento y las enfermeras lo requieran. Equipos como el laringoscopio, la ventilación mecánica, el desfibrilador, el carro de paro y el equipo de monitoreo
deben de estar listos y operativos para esta función. Además de eso, es indispensable asegurar la presencia inmediata del personal de laboratorio y de rayos X. En la unidad de Trauma Shock, cada minuto cuenta, con un propósito de obtener de forma inmediata la atención al paciente, con un diagnóstico rápido y preciso. En cuanto a las innovaciones en el área de emergencia, podemos encontrar la inteligencia artificial para la predicción y atención. Esta se ha convertido en una poderosa aliada para detectar las situaciones de emergencia. Este método consiste, o uno de estas soluciones consiste en un método de teleasistencia, en el que, a diferencia de los sistemas convencionales en los que el paciente debe de pulsar un botón para activar el aviso, el cual no sería necesario la interacción del personal. La Universidad Alcalá ha puesto en marcha su proyecto LARES, que consiste en una red de sensores conectados inalámbricamente distribuidos por diferentes habitaciones, cuya función es monitorizar los datos como la temperatura, la humedad, la iluminación o la presencia de personas que se encuentran en la habitación. Esta información es enviada mediante un robot autónomo que lo procesa mediante una serie de algoritmos. Y a su vez, en caso de detectar una situación anómala en la emergencia, en la habitación, el robot se desplaza a este lugar, dando aviso a los sistemas de emergencia. En ese momento, un operativo toma el control del robot e intenta establecer una comunicación con el paciente. Se ha desplazado en casas que brindan servicio de teleasistencia a personas mayores dependientes con diferentes necesidades y perfiles. Uno de los casos registrados se trata de una paciente de 86 años de edad, femenino, que vive sola. Ella padece de una enfermedad llamada Alzheimer y requiere supervisión y ayuda continua. Gracias a este funcionamiento, el sistema LARES puede detectar de forma rápida e inmediata las emergencias que se presentan en el hogar de personas dependientes. Además de que se puede detectar en caso real o en tiempo real y reduce así el estrés de los cuidadores y familiares. Y como objetivo principal, mejora la independencia de las personas, de las personas dependientes de su hogar. Y para finalizar, les quiero dejar el siguiente mensaje. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Gracias.